Inglaterra, y anteriormente el Imperio Británico, es una nación que se ha distinguido a lo largo de toda su historia como una potencia militar en aire, mar y tierra, con incontables conflictos bélicos en su haber, de la mayoría de los cuales ha emergido victoriosa. Sin embargo, por cada exitosa arma o vehículo militar diseñado en la nación británica, existe también por lo menos un extraño y muchas veces poco efectivo o incluso gracioso instrumento de guerra, algunos de los cuales muy probablemente no conozcas, pero que sin duda te dejarán con el ceño fruncido al presenciarlos en tu pantalla. Mi nombre es Carlos, te doy la bienvenida a la Armería, en donde hoy te presentaré 10 extrañas armas británicas que quizás no conozcas. Número 10. Granada antitanque número 74. También conocida como bomba pegajosa, este artefacto explosivo contaba con una carcasa metálica para proteger la superficie principal del arma, que a su vez estaba recubierta con un material extremadamente pegajoso, cuyo objetivo era el de adherirse fácilmente a alguno de los costados de un tanque enemigo. Aunque buena parte del buró de explosivos del ejército no apoyaba la adopción de este invento, debido a la alta peligrosidad que suponía el que la granada pudiera adherirse a la ropa o el equipo del soldado una vez activada, el mismísimo Winston Churchill era uno de los principales defensores del arma, exigiendo a sus oficiales que promovieran el uso de esta entre sus hombres. Así pues, de la bomba pegajosa terminaron por fabricarse 2.5 millones de unidades entre los años de 1940 y 1943. Número 9. Tanques TOG-1 y TOG-2. Un par de prototipos para tanques superpesados desarrollados entre 1939 y 1941, diseñados para atravesar terrenos llenos de cráteres y lodazales de trincheras, a una tortuosa velocidad de solo 14 km por hora. Como podrás ver, el vehículo ya era completamente obsoleto antes de siquiera ser puesto en servicio, debido a que su perfil, funcionalidad y capacidades se basaban fuertemente en los tanques utilizados más de 20 años atrás, durante la Primera Guerra Mundial. Así pues, con un diseño que asumía que las batallas mecanizadas de la década de 1940 se llevarían a cabo de la misma manera que aquellas de 1916 a 1918, el TOG-1 y TOG-2 eran además demasiado complejos mecánicamente, extremadamente lentos y poco maniobrables a comparación de sus contrapartes alemanas, terminando por ser construidos solo un ejemplar de cada modelo, mismos que por supuesto jamás entraron en servicio. Número 8. Gloucester Meteor. Para su época, un extremadamente avanzado e inusual avión de propulsión jet, desarrollado entre 1940 y 1943 y siendo sorprendentemente retirado del servicio activo hasta bien entrada la década de 1980. Aunque por supuesto desarrollado solo después de que el legendario Messerschmitt Me-262 alemán alzara el vuelo por primera vez, el Gloucester Meteor, sin embargo, fue también una muy moderna innovación tecnológica, que desafortunadamente contó con una actuación muy limitada hasta 1945, debido al temor de que la avanzada aeronave pudiera ser capturada por los enemigos de Inglaterra. Un excepcional avión de guerra que convirtió al Reino Unido en la primera nación aliada en poner en servicio una aeronave de tipo jet, misma que se convertiría en una de las más longevas de su clase en la historia. Número 7. Bolton Paul Defiant. Un muy inusual avión caza inglés que contaba con dos cabinas, una para el piloto y otra para el artillero, quien se encontraba a los mandos de una potente torreta rotatoria con capacidad de giro de 360 grados. Habiendo entrado en servicio desde 1939, el Defiant sin embargo contaba con una muy inusual desventaja, ya que no tenía armamento alguno sobre sus alas o fuselaje capaz de apuntar permanentemente hacia adelante, y dependiendo así totalmente de su torreta de 4 ametralladoras de calibre 303 para abatir a cualquier aeronave enemiga que se cruzara en su camino. Originalmente diseñado para atacar desde abajo a densas formaciones de bombarderos sin escolta,
El Bolton Paul Defiant fue retirado del servicio activo y designado como avión de entrenamiento, después de que sus escuadrones sufrieran grandes pérdidas durante las batallas defensivas en contra del Blitzkrieg alemán. Número 6. Campo minado antiaéreo. También durante la década de 1940, los ingenieros militares británicos diseñaron una batería de cañones navales antiaéreos, a la que designaron como lanzacohetes de proyectiles sin rotación, o bien UPRL por sus siglas en inglés. Esta extraña arma disparaba una densa serie de cohetes hacia el cielo, que después de alcanzar una altura determinada, explotaban y liberaban a su alrededor un muy numeroso conjunto de minas atadas entre sí, que entonces comenzaban su descenso mediante el uso de un paracaídas. La idea era crear un campo minado antiaéreo, en el cual los aviones enemigos se enredaran en la red de explosivos jalándolos hacia ellos. Sin embargo, esta batería de lanzadores era bastante lenta de preparar y accionar, además de que los explosivos eran fácilmente visibles en el aire y evadibles por los pilotos enemigos, quienes sencillamente dejaban que las minas regresaran hacia los barcos ingleses que las habían lanzado. Un rotundo fracaso que fue rápidamente descontinuado durante el año de 1941. Número 5. Hafner Rota Buggy. Un vehículo prototipo que básicamente era nada menos que un automóvil Jeep volador, cuyo propósito era el ser arrojado desde el aire hacia una zona de operaciones en donde se requiriera del uso de este tipo de vehículo, pero en la que la entrega por tierra podría ser demasiado lenta o peligrosa. Sin embargo, aunque la etapa de pruebas del proyecto arrojó resultados prometedores, siendo el vehículo capaz de accionar su rotor con suficiente potencia como para aterrizar de una manera suave, la idea fue abandonada poco después. Número 4. Explosivos Tallboy y Grand Slam. También conocidas como las bombas terremoto, estos gigantescos artefactos de principios de la década de 1940 pesaban entre 5.500 y 10.000 kilogramos, y su objetivo era el de penetrar varios metros bajo el terreno enemigo para después explotar ya en una posición subterránea, destruyendo así todo tipo de búnkeres y demás instalaciones halladas debajo de la tierra, desatando así pequeños sismos locales que propiciaban el colapso de toda estructura cercana. Las bombas Tallboy y Grand Slam solo podían ser transportadas por pesados aviones Lancaster modificados, siendo estos gigantescos explosivos los responsables de destruir, entre muchos otros notorios objetivos, al acorazado Tirpitz alemán y a las instalaciones subterráneas de la masiva y poderosa arma secreta V-3. Número 2. White Rabbit, Nelly o Cultivador número 6. Los apodos de una enorme máquina excavadora de trincheras desarrollada por la Real Marina Inglesa durante el año 1939, cuyo diseño había sido propuesto durante la Primera Guerra Mundial, pero revivido por Winston Churchill a principios de la Segunda. El objetivo de la excavadora Nelly era desplazarse por debajo del nivel del suelo hacia las posiciones enemigas, dejando a su paso una enorme trinchera a través de la cual los soldados ingleses podrían asaltar los puestos alemanes sin exponerse al fuego enemigo. Pesando un total de 30 toneladas y sin contar con armamento alguno, esta enorme excavadora fue rápidamente descartada antes de siquiera ser utilizada en combate, debido a la obsolescencia de las trincheras durante el conflicto para el cual pretendía utilizarse. Número 1. Panjandrum. Un dispositivo propulsado por cohetes diseñado para destruir las defensas costeras alemanas durante la Operación Overlord, en la que los aliados invadirían las costas de Normandía para retomar Francia y Bélgica, y después avanzar hacia Berlín. La idea era que este muy inusual artilugio, cuyas ruedas medían poco más de 3 metros de diámetro y estaban equipadas cada una con 9 cohetes propulsores, se abriera paso por las playas francesas y detonara su enorme carga explosiva al encontrarse con cualquier obstáculo, reduciendo así las posiciones alemanas sin la necesidad de colocar a los soldados aliados en peligro.
El Panjandrum sería lanzado desde un vehículo de desembarco para cumplir con su misión, pero desafortunadamente las pruebas llevadas a cabo en 1943 y 1944 fueron un total fracaso, ya que los cohetes frecuentemente salían volando en todas direcciones, y cuando se quedaban acoplados al vehículo, este era propulsado hacia todos lados menos hacia enfrente. Por estas razones, el más extraño invento de nuestro top jamás fue utilizado en combate. Si mi trabajo te resulta entretenido o informativo, me ayudarías mucho apoyándome con tu like y tu suscripción. Agrégate también a mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram para estar en contacto. Te dejo los links en la descripción. Muchas gracias y hasta la próxima.